tardes. Aquí comienza Rincón Literario, el espacio para escritoras y escritores que están publicando por primera vez. El día de hoy tenemos un programa muy especial. El día de hoy nos acompaña Kraken, un poeta con el que vamos a conversar sobre literatura, sobre poesía, sobre publicaciones también. Así que saludamos inmediatamente a Kraken. Hola Kraken, ¿cómo estás? Hola Homero, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Qué bueno, qué bueno. Kraken tiene una serie de publicaciones y lo primero que vamos a preguntarle a Kraken es algo sobre su vida. ¿Cuáles son tus actividades diarias? ¿Trabajas, estudias o te dedicas exclusivamente a escribir? Bueno, yo principalmente me dedico, aparte de la escritura, me dedico al arte plástico. Al arte pintar, dibujar. Yeah. Y de hecho, de eso vivo generalmente, de la escritura y del arte plástico. Del arte plástico, ¿ah? Qué bien, ¿eh? Es decir, son dos expresiones del arte que quizás se pueden combinar también, ¿cierto? Pareciera ser que es el mismo sentimiento artístico cuando uno hace arte plástico y tú, ¿se entiende eso por qué tipo de arte plástico específicamente realizas? Yo empecé yo empecé a hacer arte plástico, generalmente trabajo en la vanguardia. Yeah. Por ejemplo, el arte abstracto, el surrealismo, pero ahora estoy haciendo más que nada arte de vanguardia, pero generalmente el arte naif. El arte naif, ya. Generalmente ahora estoy haciendo arte de vanguardia relacionada como, por ejemplo, con figuras míticas, dioses. Ya, perfecto. Cosas más corpóreas. Más corpóreas, perfecto. No tan surrealista, ¿cierto? Sino que más bien para que la persona que visualiza la obra pueda un poco tener una mayor claridad de lo que está viendo, ¿cierto? El arte abstracto requiere, digamos, muchísima imaginación de parte de la persona que visualiza. Perfecto. Ya vamos a preguntar si tu poesía también tiene esas mismas características. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que hizo que tú te decidieras a escribir? Que es una pregunta que nosotros hacemos a todos nuestros escritores, porque a veces pareciera ser de que hay una suerte de llamado de las musas, o en otros casos es simplemente el deseo de exteriorizar ciertos sentimientos. En el caso tuyo, ¿qué es lo que te estimuló a empezar a escribir? Poesía. Poesía. Bueno, yo empecé a escribir poesía en mi época de adolescencia. Uh-huh. Por motivos de estas típicas rebeldía adolescente, claro, que todos sufrimos. Y seguí puliéndome a través de los años, pero nunca quise pensar en dedicarme a la escritura. Claro. De hecho, tenía pensado ser abogado. Claro. Pero nunca lo concreté por azares de la vida. Claro, correcto. Eso suele ocurrir, de que no existe algo así como una voluntariedad taxativa, algo así como me voy a dedicar a ser escritor, sino que es algo que va sucediendo en el tiempo y llega un momento en que, he escrito tantas cosas, a ver si publico. Eso es lo que generalmente ocurre, excepto por algunos grandes maestros que pueden decir, no, yo desde el comienzo pensé en escribir y en publicar y tratar de vivir de la poesía o de la literatura en general. Para la escritura tuya, ¿hubo algún tipo de escritor, poeta que te haya estimulado, inducido a escribir, o cuando escribes piensas en algún tipo de literatura en específico? Sobre algún poeta que me haya inspirado. Uh-huh.
Bueno, fueron varios. ¿Ya? Generalmente me gusta más la poesía eh, norteamericana, ¿Ya? europea. ¿Ya? También rescato mucho de la poesía chilena. Ujú. Por ejemplo, en caso de la poesía norteamericana, re- eh, rescato mucho, por ejemplo, la poesía de Ezra Pound, Claro. Walt Whitman, Allen Ginsberg, bueno, todos los poetas de la generación Beat. En el caso de la poesía europea, rescato los poetas malditos, los franceses. Claro, francés, ahí Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, ¿cómo no? Mallarmé, claro. En el caso de Italia, D'Annunzio. Claro. eh, y en el caso chileno, Pablo de Roca, Pessoa Vélez, Estela Diavanín, y tantos otros. Tantos otros. Dentro de la poesía chilena, no nombraste, y te quiero preguntar así intencionadamente, no nombraste ni a Neruda, ni a Gabriela Mistral, ni a, qué sé yo, Nicanor Parra, o Vicente Huidobro. ¿Por qué razón? ¿Sientes que están sobrevalorados quizás, o no es el estilo de poesía que a ti más te llama la atención? Porque a mí me llamó la atención de que no nombraras a nuestros dos premios Nobel, digamos. No, es que, o sea, bueno, Pablo Neruda me gusta, pero siento que está como un poquito sobrevalorado. No te puedo creer, mira, Sí. es increíble, ¿sí? Pero Gabriela Mistral me gusta Te, bastante. te Me gusta agrada bastante. muchísimo más. Bueno, no sé si en algún momento podremos conversar sobre la situación de Neruda, ¿cierto? Que en estos últimos tiempos ha estado en un poco de polémica, extra poética, evidentemente, Claro. extra literaria, pero de alguna manera también influye en los lectores. Bueno, esos son los que bien que nombres a los norteamericanos, ¿cierto? A los estadounidenses, a los franceses, sin duda, porque muchos escritores chilenos y poetas chilenos son como, bueno, pasan a ser los maestros. Pareciera ser que en Chile, a propósito de Neruda, de la Mistral, de Zurita, que no lo habíamos nombrado, no hay como tantos seguidores, digamos. Quizás, bueno, a Gabriela Mistral sí, pero en el caso de Neruda, esa poesía infinita, ¿cierto? Esa poesía sideral que uno puede encontrar en muchos de sus textos, no está. Quizás la poesía de canto general, ¿cierto? De altura de Machu Picchu, puede ser que haya Claro. más seguidores. Perfecto. ¿Cuáles son los textos que tú nos traes el día de hoy? A ver si nos muestras alguno de ellos y quizás si leer alguno de ellos. Bueno, acá les traigo mi primer texto, que es un poemario que se llama Dalias Blancas para el Malvado. ¿Cómo se llama? Dalias Blancas para el Malvado. Dalias Blancas para el Malvado, ¿ya? Este lo publiqué el año 2022. ¿Ya? ¿Hay alguno de estos que te gustaría leer? Y mientras lo buscas, olvidaba preguntarte respecto de tu nombre, Kraken, ¿cierto? Bueno, evidentemente no es tu nombre. ¿Querrías decir tu nombre o prefieres mantener el nombre literario como para el público que te está escuchando? No es que quisiéramos indagar sobre tu nombre, sino que quisiéramos preguntarte sobre ese aspecto. Bueno, sí. Bueno, me llamo Elías. Elías. Elías Okay. Vargas. Elías Vargas. ¿El nombre Kraken de dónde aparece? El nombre Kraken, buena pregunta. El nombre Kraken aparece como una especie de seudónimo, como para, bueno, a mí siempre me gustó un
crítico literario que se llamaba Alon. Alon. Sí. Sí, claro, chileno. Sí. Sí, claro. Entonces, de los años 70, muy famoso. Sí, por entonces siempre me llamó la atención que él en todas las como digamos él firmaba como con ¿un seudónimo? Con seudónimos claro. como súper rebuscados claro. y como cortos. Claro. Entonces yo quise hacer lo mismo, claro. como Kraken, pero como con algo que fuese de acuerdo a la poesía cruda, existencial, mística, que engloba mi esencia de poeta. Ah, mira qué bien, ¿eh? Bueno, hemos traído entonces a un crítico. No hemos hablado mucho de los críticos literarios, sin duda hacen muchísimo bien a la literatura porque plantean sus puntos de vista. Se me viene también algún otro, Ignacio Valente, extraordinario crítico literario de los años 80, y Alone también, por cierto. Ya, pues, busquemos el texto poético de Kraken. Vamos a ver cómo nos va con este poema. No sé si leerlo completo, pero leer algunas líneas. Un pequeño extracto. Ya, veamos. Ya. Fuerte para que nuestros podcasters puedan escuchar bien. Vamos. Este poema se llama La gangrena del tiempo. Uh-huh. Los océanos fueron borrascas, las colinas fueron moscas. El infinito es un cielo mutilado por la vorágine de un verano insolente. Que Dios perdone lo que he hecho. Lloraban los maules sobre un campo de amargura. Te vi partir a través de una medianoche tristísima que sin quererlo evoqué cuando mis alas volvieron rotas. Sí, es todo un texto, que uno puede darse cuenta de la solemnidad que plantea el hablante lírico respecto de su propia situación, ¿cierto? Su situación compleja ante una despedida, ¿cierto? Ante un adiós, y cómo el ambiente envuelve ese adiós, ¿cierto? Eso como lo que me viene a mí. Evidentemente aquellos que han escuchado el texto también podrán tener su propia interpretación de ese texto. ¿Cómo se llamaba el poema? La gangrena del tiempo. La gangrena del tiempo. Oh, ok. Y se encuentra entonces en el texto procesión fúnebre. Perdón, que se encuentra en el texto Dalias blancas para el malvado. Eso es. Te quiero hacer una suerte de juego. Te digo un par de palabras y tú me dices lo que inmediatamente te viene en términos poéticos, digamos, en el mundo poético. Por ejemplo, ¿cuál consideras tú que es desde tu propia perspectiva, el mejor poema que se ha escrito? Yo sé que es una pregunta compleja, digamos. ¿El mejor poema que se ha escrito a nivel nacional o universal? Bueno, lo que tú estimes. Puede ser nacional, incluso puede elegir uno nacional y uno internacional. A ver, el mejor poema que se ha escrito a nivel nacional, ¿cuál puede ser? O a nivel internacional. A nivel internacional, ya. Yo creo que a nivel internacional son Las flores del mal. Ok, Las flores del mal. Aquí en la tradición francesa, ¿cierto? Charles Baudelaire, sí, el autor. Poetas malditos, Las flores del mal. Sin duda, un texto trascendental, y los poetas en general lo tienen como, no como modelo, pero sí al menos como una luminaria respecto de cómo escribir poesía. En el Nacional te costó. Permíteme ayudarte respecto de lo que considero yo podría ser un buen poema o conjunto de poemas
nacionales. Me da la impresión de que en el caso de Neruda, que tú lo considerabas como sobrevalorado, quizás podemos hablar sobre esa sobrevaloración también. Alturas de Machu Picchu me parece un conjunto de textos poéticos que pudiesen reflejar un poco lo mejor que se ha escrito en Chile. Sé que aquellos que están ahí detrás de la pantalla, nuestros podcasters, seguramente tienen otros textos poéticos y que bien que así sea, porque así es la diversidad de gustos, sin duda. Sí, de hecho, ahora que lo mencionó, hay un texto que me gusta harto de ¿Neruda? O sea, no de Neruda, de la poesía chilena. ¿De la poesía chilena? Que considero que fue uno de los mejores textos que se escribió en su tiempo, que fue Tarde en el Hospital de Pessoa Vélez. Tarde en el Hospital de Pessoa Vélez. ¿Qué es lo que te impacta de ese texto poético, crees tú? Sí, ¿qué es lo que me impacta? Que, bueno, Pessoa Vélez escribió ese texto después del terremoto de 1906 ¿Ya? en Valparaíso, cuando vino a Santiago y se contagió una enfermedad, el tifus creo que era. ¿Tifus? ¿Ya? Sí, si es que mal no me equivoco. ¿Ya? Y bueno, estaba internado en el hospital y ahí lo escribió como casi agonizante. ¿Ya? Y murió. Wow. Entonces me impacta ese poema porque mi papá justamente recitaba mucho ese poema cuando estaba hospitalizado a punto de morir. Increíble como los textos poéticos, quizás más que el texto narrativo, pueden impactar la vida de las personas de una manera tremendamente significativa. Cada poema tiene su momento, su tiempo. Cada lector puede construir su momento a partir de un poema. Claro. Las personas pueden recordar por décadas el momento exacto donde o cuando leyeron su primer poema o algún poema en particular. Lo que tú me estás indicando tiene una significación no solo poética, sino que también familiar. Claro, es como algo kármico. Claro, como algo kármico, perfecto. Esa exaltación de las emociones que va desde la poesía a la vida misma. Sí. Esa es una de las características que tiene la poesía, Sí. más que la narrativa, sin duda, y más que el texto dramático o la representación teatral. Es decir, la poesía impacta tan emocionalmente que uno puede vincular el texto poético o la emoción del texto poético con la emoción del momento que se está viviendo. Claro. Sin duda, incluso en el poema tuyo, que yo he interpretado de una cierta específica manera, y perdonen si es que he ido más lejos o me he quedado corto, también pues hay ahí una emoción tremenda respecto del momento del adiós, ¿cierto? Del despido, de esa desvinculación con alguien y de cómo eso trasciende a la naturaleza. Claro. Así lo veo yo en tu texto poético. Veamos otra palabra, ya que estamos en poesía. Dice allí, escribir. ¿Qué es para ti escribir? Escribir, bueno, escribir es como un acto ya casi, es como hacer magia. Es como hacer magia. ¿En qué sentido escribir puede ser considerado como hacer magia? Interesante. Sí, es interesante, es como hacer magia en el sentido de crear
crear algo nuevo Ujú. y, y, bueno, crear algo nuevo Ujú. y a raíz de eso dejar como tu sangre, tu huella, tu alma, tu espíritu en el papel. Sí. ¿Sabes que se me viene unos versos de Vicente Huidobro que habla justamente de esto del poeta creador? Él es muy explícito y dice, el poeta es un pequeño demiurgo. El poeta es un pequeño demiurgo. Demiurgo es una suerte de creador, de divinidad, de un dios que crea. O sea, Claro. el poeta es un pequeño demiurgo. Que es una noción distinta de ese poeta que solo le canta a la vida, al amor, a la tierra, como el caso de Neruda, ¿cierto? Le canta a la tierra, con la propia Gabriela Mistral que le canta a la tierra, ¿cierto? Al norte chico, a Chile, a la cordillera, Sí. o el propio Zurita que le canta también a las cordilleras, al desierto de Atacama. En el caso de Huidobro le canta, o más bien considera al poeta como un creador, es como un pequeño dios. Es lo que tú me estás planteando, digamos, de alguna manera, que al momento de escribir se está creando algo absolutamente nuevo, mágico. Nuevo. Sí, como un dios que crea, Claro. y que es algo mágico, algo que no existía antes. Sí, eso siempre he pensado porque, bueno, todos los escritores, todos los poetas en general Ujú. son pequeños dioses, Claro. porque a través del lenguaje de la escritura, la palabra, crean algo bonito en el instante. Sí, claro. También se me viene Homero cuando dice, canta, o musa, la ira del pélida Aqueo. Es decir, le está pidiendo a una musa que cante lo que está ocurriendo. Quizás si no es tan buen ejemplo, porque no es de creación, sino que de canto, ¿ya? Pero bueno, se nos viene ahí, es increíble como la poesía, Sí. se vienen frases, o más bien versos, estrofas, estupendo. Recién tú hablabas de la sobrevaloración de Neruda, y yo quiero colocar a Neruda y a Gabriela Mistral. Tú preferías a Gabriela Mistral, pero si coloco otro conjunto de escritores, por ejemplo, Vicente Huidobro y Nicanor Parra, ¿cuál de estos dos te llama más la atención? ¿Huidobro o Parra? Difícil la pregunta. Yo creo que, bueno, yo creo que es que los dos son unos Los capos en dos su son estilo. extraordinarios. Extraordinarios. Sí, extraordinarios. Sí. Y quizás esa sea la similitud. Sí, los dos representan como los dos son pequeños dioses, Pequeños dioses, claro. pero bueno, son distintos, pero son pequeños dioses Que crean, que crean muy cosas, buena poesía. muy buena poesía. Mm. Pero si me dieran a elegir entre Sí. Nicanor Parra ¿Y y Huidobro? Huidobro, yo me quedaría con Huidobro. Con Vicente Huidobro. Sí. Sí, claro. ¿Sabes? Huidobro, bueno, lo traíamos recién a propósito de este pequeño demiurgo. Él en su poesía también crea, ¿cierto? Le dice al poeta, creo que el texto, no sé si lo tienes en mente, Manifiesto de Vicente Huidobro, dice, cantad la... no cantéis la rosa, oh poetas, hacedla florecer en el poema. No cantéis la rosa, oh poetas, hacedla florecer en el poema. Es decir, hay escritores que cantan y otros escritores que crean. Y entonces, en el texto Manifiesto, Huidobro plantea esto de
crear más que de cantarle a la cosa. Lo que tú decías recién, ¿cierto? Esto de lo mágico que es la poesía o del poeta que puede crear. Claro, sí. Es increíble, ¿eh? Increíble, increíble. Sí. ¿Y qué prefieres tú respecto de antes de esta pregunta que tiene que ver con verso o soneto? ¿Leamos otro poema tuyo? Bueno. ¿De este texto puede ser? Ya. Que se llama Procesión fúnebre. Procesión fúnebre. ¿Qué texto has elegido ahí, Kraken? Estamos en Rincón Literario. Nuevamente me tomo ahí un segundo para agradecer infinitamente la posibilidad de poder hacer este podcast en la biblioteca del Ministerio de Educación aquí en Alameda, Santiago Centro. Es un espacio extraordinario para leer, para pensar, para escribir también, y también en este caso para poder conversar con escritores y específicamente el día de hoy con Kraken, que nos va a deleitar con un próximo poema. Kraken, ¿cómo se llama el poema? El poema que seleccioné para declamar de Procesión Fúnebre es un poema que se llama Dalila. Dalila. Dice así: Dalila seca sus lágrimas, engullendo el llanto y diciendo basta. Espera y sufre a través de las horas, como si aguardara una respuesta de Dios. La veo cantar una mustia canción de amor, caminando de un lado a otro, tratando de llegar a alguna parte, y no teme morir, pues ya ha muerto 1000 veces, sola en una fría callejuela de una ciudad sorda, mendigando cariño, totalmente vencida. Dalila sufre en silencio y alimenta su pesar con complejos de inseguridad. Se ha enamorado millones de veces y sin embargo siempre acaba sola. Tal vez lo que necesite es apretar el gatillo del alma cargada que es el coraje, pero en el fondo sabe que su amor es una ruleta rusa, pero en el fondo sabe que ella quisiera sentirse bonita. Dalila seca sus lágrimas, engullendo el llanto y diciendo basta, rompiendo promesas, fingiendo ser fuerte. Dalila tan solo gime intentando asesinar la lluvia. Dalila es el texto poético que Kraken nos acaba de leer. Sin querer entrar en el poema propiamente tal, para dejarle a nuestros podcasters esa interpretación, ¿pensaste en alguna situación particular? Porque, bueno, es interesante el nombre de la mujer, Dalila, por un lado, pero ¿pensaste en alguna situación particular, genérica, en nuestra propia sociedad al momento de escribir este texto? Sí, claro. Bueno, yo pensé en básicamente me vi a mí mismo como un alter ego, como mujer. Ya, perfecto. Entonces, este poema se podría clasificar como un poema, no sé si feminista, pero podría clasificarse como un poema de desamor, que habla, el hablante lírico es una mujer que sufre, que ya está hastiada de que, por decirlo coloquialmente, le va mal en el amor, claro. La hacen sufrir, le dan como bolsa y todo eso. Millones de veces se ha enamorado. Y millones de veces se ha enamorado y lo acuesta todo y todo el cuento. Yo creo que hay muchas Dalilas en este mundo. Claro. En este país igual también. Claro. Interesante esto de la idea del alter ego. Te colocas en la posición, ¿cierto?, de la mujer, ¿cierto? Y del cómo la mujer
mujer en algún momento llega a un sufrimiento tal que pareciera ser de que todo se le oscurece, no hay manera de solucionar la gran dificultad que supone el desamor, como bien dices tú. Sí, y creo que puede representar a muchas mujeres. No sé si le calzaría para un texto feminista, a menos que me haya saltado alguna línea, algún verso en particular. ¿Ves tú en el texto poético que tú misma has escrito esa luz al final del camino que pueda liberar a Dalila de la situación en la que se encuentra? ¿O todavía se encuentra cegada y esa luz todavía no aparece? Buena pregunta. Yo veo que quizás sí puede haber luz. Puede haber luz. Puede haber luz. Ya. Ojalá que así sea, ¿cierto? Sí. Siempre muy bueno. Porque claro, tú planteas un alter ego y el hombre también puede estar en una situación particular. Claro. Y seguramente en nuestra sociedad nos encontramos con Dalilas en versión masculina, digamos. Sí, en Sansones, claro, que sufren tanto como Dalila. Bien, otra digamos, contrapunto. ¿Verso libre o soneto? ¿El verso libre o una estructura poética más estricta? ¿Cuál de las dos te llama más como herramienta de escritura? A mí me llama la atención más el verso libre. Ya. Sí, porque en el verso libre puedo escribir a mi antojo, a mi antojo, a claro, mi gana, sí, claro. Sí. Sin rima, claro. Sin una métrica especializada. Claro. Puedo ser yo mismo. Sí, claro, sí, claro. Interesante, bueno, claramente el siglo XX inaugura de alguna manera, sí, seguramente el siglo XIX también algo, pero el siglo XX inaugura esta modalidad de escritura poética con verso libre. Si en algún momento la rima asonante se empieza a imponer, luego con el verso libre ya ni siquiera rima, y entonces la preocupación parece estar más bien en la temática del texto poético más que en la forma de cómo se asume el texto poético. Tú, por los dos poemas leídos por ti, pareciera ser de que la temática es tu potencia. Sí, correcto. Siempre como que me enfoco más en la temática más que en la rima. Claro. Sí, eso podría decir que es lo que me destaca en cuanto cuando escribo poesía. Bueno, nuestros grandes poetas también asumieron el verso libre en algún momento, aunque en el caso de nuestra Gabriela Mistral, ¿cierto?, escribir con métrica era como para ella muy necesario. No solo el verso en decasílabos, sino que también otro tipo de estructuras, las eniasílabas, por ejemplo, también le eran del gusto, digamos. No así, por ejemplo, Vicente Huidobro, que asume el verso libre más que algún tipo de estructura poética más rígida. ¿Editorial o autopublicación? ¿Por cuál de las dos te inclinas? Yo me inclino más por la autopublicación, por el hecho de que, bueno, evidentemente cuesta, acá en este país cuesta mucho publicar, más con editorial y todo. Claro, eso. Con la editorial. Y
Bueno, yo me inclino más por la autopublicación porque hay muchas formas de autopublicar. Claro. De hecho, estos 2 primeros libros los publiqué por Amazon. Por Amazon, ¿de acuerdo? Y ese libro lo hice en formato casero, en formato fanzine. Ya, mira, fíjate que conversábamos en un episodio anterior, en un programa, podcast anterior con Macarena Moya, la ubicas, ¿no? Sí, lo ubico. Ella es la presidenta de la Asociación de Escritores de Maipú y tiene, me contaba, 27 publicaciones, todas autopublicadas, y ha tenido muchísimo éxito a través de ese medio. Se salta la editorial, evidentemente, y eso supone un ahorro económico muy fuerte, lo hemos conversado en otros programas. Y hay cada vez muchos más escritores optando por la autopublicación y separándose un poco de las editoriales. Ahora, en ese proceso de autopublicación, ¿cómo lo haces respecto de la corrección, no solo gramatical, sino que de formato de tu texto? ¿Tienes a personas que te leen, te corrigen, te dan ideas, o lo haces todo absolutamente solo? No, igual tengo personas que como dijera, me ayudan al proceso de maquetar, de corregir, Claro. de la corrección de estilo, de la edición, Claro. y todo eso. Yo, bueno, en lo que puedo, por ejemplo, bueno, en lo que puedo, ahora estoy aprendiendo a editar Claro. y todo eso, Ujú. pero igual tengo personas que me ayudan en cuanto a la portada, Claro. hacer las ilustraciones y todo eso. Bueno, claro, definitivamente no es que nos saltemos o se salten la editorial, solo que ese proceso de edición, ¿cierto?, de corrección, de formatos, y lo hacen otras personas, y en muchas ocasiones lo hacen mutuamente. Es decir, yo te corrijo a ti, tú me corriges a mí, y entonces Claro, eso es sí, muy hay, importante. hay un apoyo allí. No Sí. es que el escritor lo haga todo solo, porque evidentemente si es que así fuera, lo más probable es que hubiese errores en la publicación. Sí, Claro. sí, eso es muy verdadero. Muy A propósito de este que es autopublicado y lo decías tú, absolutamente casero, ¿algún texto poético que quisieras leer? ¿Cómo se llama el texto? Este texto se llama Madre del Eterno Carmesí. Ujú, veamos. Vamos a ver cuál. Mientras Kraken busca el texto y lo selecciona, estamos en Rincón Literario, en la biblioteca del Ministerio de Educación, y volvemos a agradecer ese espacio que nos facilitan para poder hablar con distintos escritores y escritoras que están haciendo sus primeras publicaciones, muchos de ellos muy, muy jóvenes. Kraken, ¿cómo se llama el poema? Ahí escuchemos, a ver. El poema se llama Claudicación. Dice: he pasado hambre y aquí vuelvo a ti con el orgullo herido, pues en el fondo nunca soñé con águilas, pues me he dado cuenta que los viejos tenían razón al decir que el amor es una energía, y de ese modo he vuelto a creer en la vida, pues no deseo soñar lo mismo 1.000.000 de veces. Me viene el sueño de un burgués que vertía su alma en una mala inversión, y tú eras tan solo un pequeño ángel que venía a regalarme un arco iris. Los versos del dolor se convierten en el evangelio del amor, y así la vida nos ha regalado una fábula. He pasado frío
y aquí vuelvo a ti, desnudo de ambiciones. Vuelvo a ti, sin nada. Uh-huh. Bueno, ahí lo dejamos. Madre del Eterno Carmesí es el texto, el poemario, y el texto en particular se llamaba Claudicación. Claudicación. Bueno, aquí también vemos a un hablante lírico en una situación extrema. Tus personajes o hablantes líricos de tu poesía generalmente se encuentran en situaciones extremas. Dalila también estaba en una situación compleja. Buscas hablantes líricos que se encuentran complejizados por su situación personal. ¿Ese es el motor de tu poesía en general? Bueno, generalmente sí, pero también tengo muchos poemas de amor, como más suave, por así decirlo. Yeah. De hecho, en ese mismo poemario, en el Madre del Eterno Carmesí, ¿sí? Tengo poemas que son como más suaves, como más románticos, más suaves. ¿Puedes buscar uno? Ya. Mientras así lo hace, hemos traído algunos nombres de grandes poetas: Huidobro, Mistral, Neruda. Permítanme mostrarles una reliquia, si se quiere. Esta obra gruesa de nuestro Nicanor Parra, firmado por el propio Nicanor Parra en el año 1983. Lo voy a acercar aquí a la cámara para que ustedes lo vean allí. Ahí está, con la letra típica de Nicanor Parra, para un antofagastino de parte del chillanejo Nicanor, 1983. Y una flecha inmensa desde la palabra antofagastino a mi nombre, Homero. Ahí se ve. Es un texto que ha permanecido muchísimo tiempo. Bueno, el texto lo compré antes del año 83, sin duda, y ha permanecido intacto en la biblioteca familiar, ¿cierto? No vamos a leer a nuestro Nicanor Parra el día de hoy. Estamos leyendo a Kraken y le hemos pedido un texto poético distinto, porque él dice que hay otros textos poéticos no tan oscuros o complejos como el de Dalila y el de este otro último poema que se llamaba Dalila, Claudicación. Claudicación, ¿cierto? El texto poético Claudicación, donde le hacía ver yo a Kraken esta idea de un hablante lírico siempre en una situación compleja. Pero vamos a leer un texto un poco más feliz el día de hoy. Ya. ¿Cómo se llama el texto poético? Bueno, este texto se lo dediqué a la diosa Venus. A la diosa Venus. Muy bien. A la diosa del amor. Se llama Venus. Poseo la llave de tu distancia y el cuerpo del sueño dorado que anhelas. El sol se durmió en los bucles de tu pelo. Viniste del océano mar para brillar con tu alma grande por toda la eternidad. Mi alma es vieja como el tiempo, y te he soñado, y te he vivido, y te he presentido, siglos y milenios antes de mi existencia. La luna y el sol me han dicho que eres tú. Como dos astros en un eclipse nos fundiremos en un torrente de agua marina y aurora. Seremos primavera e invierno, seremos día y noche. Tú, oh Venus, la poesía de amor más bella jamás escrita. Claro, ahí evidentemente tenemos un texto poético mucho más feliz, ¿cierto?
la unión imperecedera entre hombre y mujer, en este caso la mujer representada por la bellísima Venus, ¿cierto? Y el hablante lírico cantándole a esa hermosa mujer. Muy bien, una última consideración de dos palabras. A ver cuál de las dos consideras como para ti. Escritura con apoyo de inteligencia artificial o escritura sin ningún tipo de apoyo de este tipo de inteligencia tan en boga el día de hoy. En el caso de la poesía, ¿cómo sería? Que es la segunda, yo creo. La segunda. Sí. Pareciera ser de que la poesía no aceptaría inteligencia artificial, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque, bueno, yo siempre he sido más tradicionalista en ese sentido. Claro. Porque no se me viene a la mente una poesía con inteligencia artificial. Claro, sí, exactamente. Hice la prueba hace un tiempo y le pedí a inteligencia artificial, no me recuerdo cuál era en particular, que escribiera un soneto y le di unas ciertas ideas en general. Efectivamente lo escribió, pero el soneto no era perfecto. Es decir, primero, en métrica no lo era. En segundo lugar, los versos no calzaban perfectamente. No sé si en algún momento nos encontraremos con inteligencia artificial escribiendo poesía, pero a lo menos, y lo hemos conversado en otras oportunidades, no sé si tú estás de acuerdo, es que si a alguien se apoya en inteligencia artificial, el texto a publicar debiese traer una expresión que efectivamente lo indique. Claro. Poesía escrita con apoyo de inteligencia artificial. De tal manera que el lector sepa anticipadamente que el texto que está leyendo no es humano, sino que de una máquina. ¿Sientes tú que eso debería ser así? Efectivamente. Debería ser así porque evidentemente incluso yo opino que la inteligencia artificial, por ser inteligencia artificial, también tiene un rango de posibilidad de equivocarse. Claro. ¿Pero eso no ocurre en el ser humano también? También. También puede ser. Bueno, es toda una discusión, no la vamos a zanjar, ni mucho menos el día de hoy acá, sin duda. Nuevos proyectos, Kraken. ¿Qué estás escribiendo? ¿Estás escribiendo? ¿Vas a publicar prontamente? Sí, tengo pronto voy a publicar la secuela de este libro. Ok. Que se va a llamar La enfermedad del paraíso. La enfermedad del paraíso. Wow, ya. Y bueno, trata sobre lo mismo de este libro, que es como, bueno, este librillo, por así decirlo, se trata de poesía romántica con matices esotéricos o místicos. Claro. Y bueno, La enfermedad del paraíso es casi lo mismo, pero con un lenguaje más críptico, con el esoterismo más pesado. Más oscuro, digamos, más pesado, difícil de interpretar. Claro, más en clave, más claro. Enigmático. Bueno, claro. Y eso lo voy a publicar o sea, no tengo fecha de publicación, pero pretendo publicarlo muy pronto. Muy pronto. Ok, en los próximos meses. Sí, en los próximos meses. Bueno, ojalá que tengamos un tiempo también para, cuando eso ocurra, nos comuniquemos y podemos presentar aquí como como una primicia la publicación de los textos para que mucha gente lo pueda ver y eventualmente adquirir. Sí, sería genial. Claro. Sería genial. Siempre le pedimos a nuestros escritores o escritoras que nos acompañan en la última parte del podcast algún consejo o algún mensaje que le puedan entregar a
jóvenes que están escribiendo en estos momentos y no se deciden a publicar o no sienten que su literatura esté a la altura de publicación? ¿Qué consejo o mensaje le podrías dar a estos jóvenes que están escribiendo el día de hoy? Mi consejo sería que, bueno, si van a publicar, publiquen y, bueno, en cuanto a la escritura, lo hagan con el corazón, no con el afán de volverse millonarios ni ganar plata. Eso no va a ocurrir. Eso no, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Pero lo hagan con el corazón. Y bueno, críticas malas y buenas van a haber siempre. Y más allá de todo, si sienten la vocación para publicar el libro, lo hagan. Claro. Y más que nada eso, que se atrevan nomás, porque el que no se atreve no cruza el río, como dicen por acá. Exactamente. Bueno, intentar publicar, no preocuparse tanto de las críticas, especialmente de las negativas. Siempre va a haber críticas positivas y negativas. Me he encontrado últimamente con escritores incluso respecto de sentir, por ejemplo, que la poesía de Neruda está sobredimensionada, sobrevalorada. Habemos quienes tenemos una opinión distinta en lo estrictamente literario. Y por lo tanto, críticas a los extraordinarios escritores los hay, ¿cierto? A mucha gente no le gusta a Gabriela Mistral. Hay gente chilenas que no han leído a Gabriela Mistral, excepto las rondas que se suelen leer la enseñanza básica, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los ensayos de Gabriela Mistral no los han leído, o textos más complejos de Gabriela Mistral no los han leído, y dicen no gustarle, digamos. ¿Para qué decir de Vicente Huidobro, de Pablo de Roca, qué sé yo, del propio Raúl Zurita, tremendamente crítico? Lo que dices tú es correcto. Si quieres publicar, publica. No te preocupes tanto de la crítica, si se hace con el corazón. Si existe vocación, como bien dices tú. Y otra cosa que bueno, una vez me aconsejaron, y también aprovecho de pasar el dato de aconsejar, Sí, claro, sí. Que, bueno, si uno está escribiendo un libro, o sea, si alguno de los que nos están viendo quiere publicar y está escribiendo ya sea poesía, narrativa o lo que sea, y si recibe una crítica dura, incisiva y mala, no se preocupen, porque eso quiere decir que están haciendo un buen trabajo. Claro, algo así como decía Don Quijote de la Mancha: no te preocupes, Sancho, si hablan mal de nosotros es que vamos por buen camino. Sí. Algo así, sin duda. Sin duda. Bueno, creo que el consejo es tremendamente válido, el consejo es bueno. Joven, si estás escribiendo, persevera. Si tienes la posibilidad de publicar, como quiera que fuera, a través de editoriales o en autopublicación, inténtalo, hazlo. Si recibes buenos comentarios, estupendo. Si recibes malos comentarios, estupendo también. Estás haciendo un buen trabajo. Estás haciendo un buen trabajo. Estás yendo por buen camino, sin duda, como decía el Quijote, insistimos. Una última pregunta, Kraken. Recién decíamos que la literatura no nos hace millonarios. Bueno, hay excepciones, no, sin duda hay excepciones. No sé si millonarios, pero sí hay personas que se pueden dedicar y vivir de la literatura y en buena hora. No es el caso de la mayoría, pero sí se puede. Kraken, a propósito de eso, ¿dónde adquirir los textos poéticos que tú has escrito? Porque eso es importante para que la gente pueda adquirir esos textos y apoye la acción o el trabajo literario. Estos dos textos, Procesión Fúnebre y Dagas Blancas para el Malvado,
están en Amazon. Tengo un par de copias que las comercializo yo. ¿Ya? Y están también en Valparaíso, para la gente que vive en la quinta región, en una tienda en calle Condel, que se llama, es una tienda nueva que se llama Arte Valpo. Ahí aprovecho de dar el dato. Arte Valpo, en la calle... En Condel. En la calle Condel, en Valparaíso, muy bien. Y ahí también paso el dato que también ahí comercializo mi pintura. Ah, perfecto. Entonces, no solo literatura allí, sino que también las pinturas de Kraken, que, mira, no alcanzamos a hablar mucho de ello. Al comienzo algo dijimos. Solamente para que la gente no se quede con la duda, ¿tus pinturas tienen temáticas similares a tus textos literarios o hay alguna diferencia? Para saber. Las pinturas que están en Arte Valpo tienen como una... a ver, ¿cómo lo digo? Tienen como un simbolismo más místico, más esotérico. Ya. Un simbolismo, claro, interpretativo, abstracto, más que realista, ¿no? ¿Así lo entiendo o lo estoy entendiendo mal? Claro, sí. Por lo general yo ahora, las últimas pinturas que he hecho, he realizado pinturas de dioses antiguos, de mitos antiguos. Ya, correcto. He pintado al dios Set, a dioses de panteones antiguos. Claro, del panteón griego, sin duda. Bueno, ahí entonces les hemos entregado la información respecto del lugar donde es posible adquirir tanto los textos literarios como las pinturas de Kraken, y en Amazon también es posible rescatar esos textos. Hay una cosa, sí. El Procesión Fúnebre también, para la gente de Argentina, se comercializa, está en Mercado Libre de Argentina. Ok, en Mercado Libre de Argentina, texto Procesión Fúnebre. Estamos llegando al fin de Rincón Literario, un programa, como decíamos al comienzo, dedicado exclusivamente a escritores que están publicando sus primeras obras. La mayoría de ellos jóvenes, como Kraken, es cierto, que están inmersándose en el mundo literario y lo están haciendo de muy buena manera. Desde Rincón Literario, tengan ustedes un excelente día, una excelente semana leyendo buena literatura. Agradezco a Kraken su presencia. Muchas gracias, Kraken. ¿Algunas últimas palabras para nuestros podcasters? Bueno, agradecerte, Homero, por la instancia, por la invitación. Agradecer a los podcasters que nos están escuchando, y bueno, agradecer a todos los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar. Agradecer a toda la gente que nos ha estado prestando apoyo a la biblioteca del Mineduc también. Claro, sin duda. Eso, sin duda. Los escritores, las escritoras siempre requieren de apoyo, y nosotros siempre agradecemos a aquellos que apoyan iniciativas como estas, que andan buscando solo la divulgación literaria, artística en general, y no tienen otros, no andan buscando otras, objetivos remuneracionales o de esas características. Así que con Kraken les decimos muchas gracias por su audiencia, y nos estamos viendo en otra próxima oportunidad de Rincón Literario.
Gracias. Muchas gracias.